La motivación, la motivación de este caso es construir desarrollo y divulgación del derecho nuclear, en específico sobre la responsabilidad civil por daños nucleares, así como la regulación jurídica de las radiaciones ionizantes y los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Eh, Rolando va a estar a cargo de la charla. Cuando termine la charla se van a hacer la ronda de preguntas, así que todas dudas, preguntas, pueden ir dejándola en el chat y finalizando la charla vamos a poder responder a todas las y dudas que tengan. Entonces, la charla del día de hoy que está a cargo de Rolando se llama Derecho Radiológico, el trabajador ocupacionalmente expuesto. Así que, Rolando, te doy la palabra para que comiences. Muchas gracias por la presentación. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha súper. Fantástico, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, saludar a todas y todos los presentes. Quiero comenzar agradeciendo la deferencia que han tenido para conmigo de parte del comité organizador de la OPRACH, quienes nuevamente me han extendido la cordial invitación y la posibilidad de poder compartir con ustedes, dialogar y aportar a la temática de fondo, cuál es la protección radiológica y desde mi vereda, desde la profesión del derecho, aportar a través del derecho radiológico, el cual sin lugar a dudas se erige como la herramienta idónea para el desarrollo seguro de las prácticas radiológicas, siempre bajo un esquema de justificación, optimización y limitación de dosis. Señalado aquello, comentarles que el trabajo que les vengo a exponer esta noche lo he titulado Derecho Radiológico, dos puntos, trabajador ocupacionalmente expuesto. La razón de esto tiene que ver con el propósito de comentarles sucintamente a ustedes un concepto en la normativa nacional de trabajador ocupacionalmente expuesto. Serán testigos ustedes que hay una dispersión normativa sobre el particular. En segundo lugar, los requisitos que son necesarios para ser calificado como un trabajador ocupacionalmente expuesto. En tercer lugar, la relevancia de ser calificado como trabajador ocupacionalmente expuesto. Y finalizaré la exposición con la presentación de una causa judicial que se ventiló el año 2016 ante el Juzgado de Letras de San Fernando respecto a un tecnólogo médico que se vio afectado por incumplimiento de parte de su empleador de las normas sobre protección radiológica y normativa laboral sobre el particular. Señalado el pretérito exordio, parto con la exposición. Quisiera partir con una definición de derecho radiológico para quienes nos acompañaron en la exposición pretérita de fines del año pasado. Yo esbocé un concepto de mi autoría respecto a lo que entiendo por derecho radiológico. Esto es como aquella rama jurídica que tiene por propósito regular las radiaciones ionizantes. Y ahí, gracias a la observación que me hizo uno de vuestros colegas, siempre bajo una lógica de justificación, optimización y limitación de dosis para así lograr un desarrollo seguro de las prácticas radiológicas. La verdad es que comentarles que esto no hay manuales de derecho radiológico, esto es una creación de mi autoría con el propósito de ilustrarlo a ustedes de una mejor manera que es posible crear una rama del derecho que se aboque a esta rama ignota. ¿Cuál es la protección radiológica? Comentarles que el derecho radiológico se encuentra o lo encontramos en diversos cuerpos normativos. A nivel legal, por ejemplo, en el Código Sanitario, al regular las facultades que se le conceden a las seremías de salud respecto al control y fiscalización de las instalaciones radiactivas. En segundo lugar, respecto a la ley 16.744, que a algunos les sonará conocido, que se refiere a las leyes de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que en su título final la ley regula la posibilidad de que el trabajador que se ve afectado por una enfermedad profesional a consecuencia de un actuar negligente de parte del empleador, tiene la posibilidad de demandar ante los tribunales una indemnización de perjuicios. En tercer lugar, el Código del Trabajo también regula al respecto las obligaciones que tiene el empleador respecto a los trabajadores y todos estos cuerpos normativos legales tienen fuerte influencia en el derecho radiológico, principalmente respecto a las obligaciones que tiene el empleador de cuidar la vida e integridad del trabajador. A nivel reglamentario, ustedes ya tendrán conocimiento que tenemos una profusa normativa radiológica sobre el particular, que yo caracterizo de vetusta, de vieja, que ustedes podrán darse cuenta que la mayoría data del año 1985, salvo el decreto 82
sobre protección física de materiales radioactivos en instalaciones radioactivas de primera categoría del año 2020 y la nueva norma técnica sobre medicina nuclear del año 2022. Pero las normativas atingentes a nosotros, a ustedes más bien dicho, son el Decreto Supremo número 3 y el Decreto Supremo 133, ya por todos conocidos, y que serán expuestos en esta exposición. Son los más relevantes. El decreto 133 del año 1984 está estructurado de la siguiente manera. Está compuesto de diversos títulos, pero los más relevantes para estos efectos es el título segundo, que se refiere a algunas definiciones, el título tercero, que trata sobre instalaciones radiactivas, y ahí hace la clásica clasificación en instalaciones de primera categoría, segunda categoría y tercera categoría. Respecto al título cuarto, se refiere a autorizaciones que son necesarias para las personas que se desempeñan en esas instalaciones radioactivas, también ustedes ya conocidas. Y respecto al título séptimo, lo relevante ahí es respecto a las sanciones. Y ahí lo que hace el reglamento en cuestión es dirigirse al Código Sanitario y le dice a la autoridad sanitaria que usted deberá instruir los sumarios sanitarios de rigor en conformidad a las normas señaladas en dicho Código Sanitario. Ahora, en cuanto a trabajador ocupacionalmente expuesto, como les señalé en la introducción, hay una dispersión, porque no hay una norma que se limite a definir con claridad qué se entiende por trabajador ocupacionalmente expuesto. Luego hay que buscar en los distintos reglamentos qué se entiende y ahí lograr de construir una definición de trabajador ocupacionalmente expuesto. Y parto de la más antigua, que es del año 76, que es una norma que está vigente y está en el portal de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, y define a personas ocupacionalmente expuestas como aquellas personas mayores de 18 años expuestas a las radiaciones ionizantes por razones de su trabajo. Esa es la primera definición que a nivel nacional tenemos. Luego, en el año 1985, el decreto número 3, se define que se considerará de nuevo personas ocupacionalmente expuestas a aquellas que se desempeñan en las instalaciones radioactivas u opere equipos generadores de radiaciones ionizantes. Y después señala que deberá contar con la respectiva autorización. Aquí al concepto ya le agregamos mayor de 18 años y le sumamos que opere o se desempeñe en instalaciones radioactivas. Aquí le sumamos otro elemento a la definición. Luego, el decreto 133 señala que toda persona que se desempeñe en las instalaciones radioactivas u opere equipos generadores de radiaciones ionizantes y esté expuesta a dichas radiaciones deberá contar con la autorización del servicio de salud correspondiente. Aquí, de nuevo, reitera el decreto 133 que se desempeñe u opere perdón, que se desempeñe en instalaciones radioactivas u opere equipos generadores de radiaciones ionizantes. Y el último, que es un borrador que está en la página web de la Subsecretaría de Salud Pública, que ha sido latamente comentado por todos ustedes de por qué no se publica, y eso es a consecuencia de que no se ponen de acuerdo dos ministerios, con el Ministerio de Energía y el Ministerio de Salud, señala que ya no habla de persona ocupacionalmente expuesta, sino que de trabajador ocupacionalmente expuesto, como toda persona debidamente autorizada para desempeñarse en instalaciones reactivas, ya sea en jornada completa, parcial o temporalmente, por cuenta propia o ajena. La verdad que aquí es una definición más robusta, más actualizada. Yo revisé derecho comparado, por ejemplo, nuestro hermano argentino, y tiene una definición similar a esta. Yo, cuando termine la exposición, les preguntaré cuál a ustedes le parece más adecuada para efecto de definirlo a ustedes como trabajador ocupacionalmente expuesto. Porque no es baladí la decisión de calificar a una persona como trabajador ocupacionalmente expuesto de acuerdo a lo siguiente. De acuerdo a lo siguiente. La, el método es el siguiente. Si una persona está expuesta a radiaciones ionizantes, más se desempeña en ellas u opera equipos generadores de radiaciones ionizantes, estamos siempre frente a un TOE. Esta forma encuentro que es la mejor para poder calificar o no a una persona ya en fase judicial si es o no trabajador ocupacionalmente expuesto. Entonces, para efecto de eventualmente entablar una demanda frente a un empleador que ha incumplido su obligación de suministrarle todos los implementos al trabajador ocupacionalmente expuesto, será fácil probarle al tribunal que esta persona se desempeña en las instalaciones radioactivas, opera equipos generadores de radiaciones ionizantes y se expone a radiaciones ionizantes. Bueno, y le puse el asterisco, no olvidar la autorización de desempeño. O sea, ninguna persona puede operar una instalación radioactiva, sea primera, segunda o tercera, sin contar con la autorización de desempeño. Ahora,
¿Qué es lo relevante de ser calificado como un trabajador ocupacionalmente expuesto? Bueno, lo primero, el uso obligatorio del dosímetro personal de acuerdo a la normativa de rigor. En segundo lugar, el trabajador ocupacionalmente expuesto es sujeto pasivo de historial dosimétrico. Y aquí es obligación del empleador que trimestralmente le expida al Instituto de Salud Pública las mediciones y el historial dosimétrico para efecto de llevar a cabo la vigilancia radiológica. Ahora, el trabajador ocupacionalmente expuesto, como señalé anteriormente, sí o sí necesita una autorización de desempeño por parte del Servicio de Salud para poder operar o desempeñarse en las instalaciones radioactivas. Ahora, ¿por qué es tan acuciante esta materia y abordarla? Porque cerca de 25.000 personas a nivel nacional son consideradas TOE y a nivel mundial son 23 millones de trabajadores que se desempeñan en instalaciones radioactivas o operan en equipos generadores de radiaciones ionizantes. De ahí la necesidad de actualizar la normativa y estar, digamos, al día con los estándares internacionales. Indagando, encontré que el ISP, como les señalé, tiene un sistema de vigilancia radiológica para personal ocupacionalmente expuesto. Aquí, este sistema, que tiene una base de datos bien interesante, que data del año 2007 a la fecha, eh, después lo vamos a ver en el caso que se ventiló en tribunales, pero aquí este sistema de vigilancia es capaz de detectar cuándo se ha superado un umbral en conformidad a la normativa vigente. O sea, si una persona, si un trabajador ocupacionalmente expuesto ha superado las dosis anuales, le va a arrojar aquí al ISP y le va a hacer la alerta y le va a comunicar al empleador que debe o cambiarlo de lugar o simplemente que cesen las funciones. Ahora, esto es importante. Y aquí me quiero detener. El Código del Trabajo, en su artículo 184, señala que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. ¿Qué es lo relevante de esto? Que como está regulado a nivel legal, el empleador siempre, siempre estará obligado a proteger a los trabajadores que trabajan bajo su dependencia. En consecuencia, bajo esta norma en particular, se obliga al empleador a siempre suministrarle dosímetro personal, a siempre informarle a los riesgos a que se ve expuesto el trabajador, a siempre cumplir con la obligación de enviar trimestralmente al Instituto de Salud Pública el historial dosimétrico, a siempre suministrarle el collar tiroideo, en fin, en siempre implementar los biombos plomados. Ahora, si uno relaciona este artículo 134 con el artículo cuarto del decreto 133, calzan perfectamente. Toda persona ocupacionalmente expuesta deberá aportar durante su jornada de trabajo un dosímetro personal, destinado a detectar y registrar las radiaciones ionizantes que pudiera recibir, y el que será proporcionado por el empleador cada vez que sea necesario. De ahí que yo, concordando estas dos normas, y frente a las inquietudes que ustedes me han hecho en webinars anteriores, siempre el empleador debe suministrarle un dosímetro y no puede costeárselo el trabajador. Aquí es obligación del empleador que lo costee. Y también dice el empleador deberá otorgar todos los elementos de protección radiológica personal necesarios para disminuir los riesgos del trabajador. Y buscando, encontré el decreto 594 que se refiere a las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Esto es súper interesante. El empleador deberá proporcionar a sus trabajadores libres de todo costo y cualquiera que sea la función que estos desempeñan en la empresa, los elementos de protección personal que cumplan con los requisitos, características y tipos que exige el riesgo a cubrir, y la capacitación teórica y práctica necesaria para su correcto empleo. Mm, Yo lo que veo aquí es otra vía para exigirle al empleador que cumpla con su obligación legal de seguridad respecto a los trabajadores, que cumpla con su obligación de suministrar dosímetro y de enviar el historial dosimétrico, de mantenerlo en buen estado y de no cobrarle los dosímetros. Ahora, respecto a la causa judicial, los hechos de la causa son los siguientes. ah, Hay un tecnólogo médico que fue contratado para efecto de trabajar en centros de imagenología en San Fernando. Al tecnólogo médico
se le pagaba 1,5 millones mensual por las labores que desempeñaba. Bueno, resulta que el 30 de septiembre del año 2015 se constituyó la Seremia de Salud de O'Higgins para efecto de realizar una visita inspectiva en dependencia del Centro Imagenológico y se percató de graves falencias desde el punto de vista de la protección radiológica. De acuerdo al informe que evacuó la Seremia de Salud, se encontraron expuestos los trabajadores a altas dosis de radiación ionizante que superarían con creces aquellos establecidos en el ordenamiento jurídico nacional. Luego, el año 2015, en octubre, el IST, Un cigarro, mamá. ¿Cómo ¿Qué le está? Pasó? ¿Bien? perdón, a alguien se le quedó el micrófono abierto. Luego, el año 2015, en octubre, el Instituto de Salud del Trabajo emitió otro informe donde también se encontraron graves falencias. El 2015 se dio cuenta de que los trabajadores no contaban con las medidas necesarias para desarrollar su labor, guantes plomados no contaban, protectores esteroideos no contaban, en fin, y así una serie de falencias. La Seremia de Salud el año 2016 prohibió el funcionamiento del centro imagenológico y aún así trabajaban. El empleador le decía no sigan trabajando con prescindencia de la resolución de la Seremia de Salud que le ordenaba el cese del funcionamiento. Bueno, a consecuencia de esta sobreexposición a radiaciones ionizantes, el tecnólogo médico le fueron diagnosticadas las siguientes patologías asociadas a la exposición y contaminación: carcinoma papilar de carácter maligno y catarata subcasular en ambos globos oculares. Esta persona demandó entre los tribunales por concepto de vulneración de derechos fundamentales 16 millones de pesos y por concepto de daño moral 200 millones de pesos. Es decir, daño moral, entiéndase por daño moral, el dolor, la aflicción que le significaba a esta persona haber desarrollado estos cánceres y cómo iba a afectar en su devenir una persona de 30 años que se le diagnostiquen a esa edad unos cánceres, le afecta psicológicamente, ¿no? Bueno, cuando uno analiza la sentencia y ve los considerandos del tribunal, esto es los razonamientos a los que arribó el tribunal, en este caso una jueza, llegó a lo siguiente. Y desglosa de la siguiente manera el caso. Porque este centro imagenológico contaba con varias dependencias, pero las dependencias que fueron fiscalizadas son las siguientes, y en las cuales se encontraron las falencias fueron las siguientes. En cuanto a la sala de escáner, dice, se encontró un equipo marca Siemens, modelo Somatón, tanto, que no cumple con autorización o cierre temporal o definitivo a la fecha de la fiscalización. Se encontró que en el vestidor de acostado el escáner arrojaba un valor de 45 microsievert hora, a lo que estaban expuestos los trabajadores. Ahí hay el relato de un testigo que señala que vio a su compañera tapar con un nylon un escáner porque se estaba mojando, que en la sala de rayos corría el agua y que había una puerta y que en medio de un escáner su compañera pidió un atornillador para que la puerta no se saliera. O sea, del relato de los testigos se da cuenta que las condiciones en las que estaban trabajando estos trabajadores ocupacionalmente expuestos eran deplorables. En cuanto a la sala de rayos, el informe de la Seremi Salud señala que hay un equipo Philips que no tiene autorización de funcionamiento. Luego, el Instituto de Salud Pública acompaña un informe que alertó ahí el sistema de vigilancia radiológica personal, del cual les señalé anteriormente. Se detectaron dos dosis en cuerpo entero consideradas significativas mayores a 70 microsievert en los dosímetros de los demandantes. Y aquí es lo bueno, porque la norma que les señalé anteriormente respecto al artículo 184 del Código del Trabajo, que obliga al empleador a cuidar la vida de sus trabajadores, aquí lo cita el tribunal para efecto de fallar la cuestión y dice, el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores. Luego cita la normativa del Decreto Supremo número 3 sobre protección radiológica y ahí lo que les comenté, deberá otorgar todos los elementos de protección radiológica personal necesarios para disminuir los riesgos del trabajador expuesto. Y aquí el tribunal es pero draconiano respecto al actuar negligente de parte del empleador en cuanto a la infracción de la obligación legal y en cuanto a la infracción de la normativa sobre higiene y seguridad en el trabajo. Bueno, aquí se hizo un levantamiento radiométrico y fue un levantado por Gabriel Villalobos que arrojó las siguientes falencias. Puerta de acceso a la sala de escáner se encuentra en mal estado.
el techo presenta agujeros y filtraciones de agua, la sala de control se encuentra con cables de monitoreo a la vista, se pesquisa que no cuenta con equipo X pulmonar, no cuenta con televisión sanitaria, o sea, todo malo, todo lo que enseña en protección radiológica, está todo al contrario. Bueno, em, cuando uno sigue analizando los considerandos, se da cuenta de lo siguiente. eh, la obligación del empleador de suministrar el dosímetro, aquí la sentencia es bien extensa, son casi 60 páginas, pero incluso se perdieron los dosímetros y el historial dosimétrico. Razón, no se sabe. Ahora, cuando uno analiza la sentencia, se da cuenta que el tribunal llega a la siguiente conclusión. El empleador está obligado a suministrar dosímetro, el empleador está obligado a llevar el historial dosimétrico y enviarlo al ISP, y todas estas falencias llegaron a la conclusión al tribunal de que tenía que condenar a la actora, al actor, y de los 200 millones que estaba pidiendo de daño moral, el tribunal lo condenó a 50 millones de pesos al centro imagenológico, más las costas, 500.000 pesos, o sea, en total fue condenada al centro imagenológico a 50 millones y medio a pagarle al trabajador por infracción de todas las normativas sobre el particular. La consecuencia de esto es lo siguiente. La protección radiológica es necesario abordarla de un enfoque multidisciplinario para efecto de que no ocurran este tipo de cosas. Yo pienso que será objeto de la discusión que tendremos ahora. El caso que les traigo, me gustaría escuchar sus opiniones al respecto y qué les parece lo que acabo de exponer. Les agradezco su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rolando, por tu tiempo, por la exposición. Eh, Acá en el chat dijeron algunas cosas. Eh, Alexis, no sé si de lo que hablas es como una pregunta o es como una acotación. Y respecto a la segunda que habla sobre el todo de salud ocupacional, bueno, queremos comentarle desde ya que la próxima charla que viene va a ser sobre nota técnica del TOE y dosímetro que va a estar a cargo de Cristóbal Guerrero, que es de prevencionista de riesgo y trabaja en el área de radiaciones del ISP. Entonces, yo creo que él igual va a poder, en ese tema de las dudas, va a poder resolverlas de mejor manera. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Rolando. Bueno, acá lo que comenta Alexis dice, no se considera la definición de todo definida en la circular de B33/37 del 21 de octubre del 2014 de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud. Sí, por eso preguntaba si no sé si lo pregunta o era una duda. Ahí está Alexis. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Muy buena la presentación con las definiciones, coincido con varias cosas. Y claro, efectivamente era como una acotación, porque el año 2014 el Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría, hizo una interpretación respecto a las normativas, ¿ya? De hecho, sabemos que se eliminó el concepto de licencia de operador por autorización de desempeño y sale también la definición de trabajador ocupacionalmente expuesto. Con respecto a los elementos de protección personal, también una acotación para enriquecer el tema. La misma ley 5744 tiene asociado el decreto 18 del año 82 que define las características que tienen que tener los elementos de protección personal, que deben ser ensayados en Chile, y en caso que no deben ser, que no haya posibilidad de ensayarlo en Chile, es obligación del Instituto de Salud Pública de homologar las normativas que vienen de origen, ¿ok? Entonces, ahí, en tema de los elementos de protección, yo digo que está todo malo. ¿En qué sentido? Que muchas veces se compran elementos de protección por precio y no necesariamente se solicita un certificado, que el certificado lo tiene que emitir, lo tiene que gestionar el empleado, perdón, el proveedor de equipo. Y con respecto al dosímetro, también hay que acotar que está definido que el dosímetro no es un elemento de protección personal y que eso no exime de que se usen los elementos que mencionó don Rolando ¿cuánto se llama? En la causa. O sea, si hubiesen agregado más, yo creo que en vez de los 50 millones hubiese subido más las cuantos se llaman los montos de indemnización. ¿Ya?
hay una curiosidad, yo ponía atención porque tenía la duda de que si el recinto que se refería era privado o público. Al final me quedó claro que era privado. Privado, Porque, ¿qué privado. sucede? En la empresa pública, cuando yo hago los cursos, les pregunto a los muchachos dónde tienen que usar el dosímetro. Y ellos me dicen, lo usamos en el locker. ¿Y por qué lo usan en el locker? Porque si se me pierde, me lo cobran. Y eso lo he escuchado en todas las reparticiones del Estado. Hay un monto que es a todo evento que se le cobra cualquier cosa que se le pueda perder, le cobran un valor. Yo le dije, eso puede ocurrir en la empresa pública, pero en la empresa privada incluso puede llegar a multas en la inspección del trabajo por cobrar dispositivos que es obligación de la empresa. Eso Claro. era, digamos, mi aporte. Muchas gracias y Gracias por la... felicitaciones nuevamente por la presentación. Gracias. Acá hay una pregunta de Fabián Núñez. Pregunta, ¿quién debe hacerse cargo de la dosimetría de los estudiantes, alumnos en prácticas o becados? ¿Hay alguna normativa? Respecto a esa inquietud, creo haberla visto de los primeros webinars cuando expuse y siempre sale el tema de los estudiantes o becados. La verdad, Fabián, ¿cierto? No hay ninguna normativa que resuelva el inconveniente. Y tenemos a estudiantes que se exponen a la radiación ionizante y la verdad que tenemos un vacío que no está resuelto. Acá hay otra de Michel Michael Valenzuela. Dice, yo tengo personal de higiene, TCDT, que solo está con vigilancia dosimétrica. Por su edad y costo no iban a realizar el trámite de la autorización de desempeño. ¿Puedes darme tu opinión respecto a aquello? Mm. ¿A qué se refiere con de CDT? CDT. Si está por ahí la Michael que preguntó, ¿se pudiera como especificar mejor? Sí, 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 hola. No, es una unidad de hemodinamia. Ah, perfecto. Y el Es personal de simplemente higiene eso. son ¿Cómo? trabajadores. Personal de higiene Exacto. son trabajadores. Ellas trabajan dentro ¿Ya? de la unidad, o sea, son parte de la unidad, pero, digamos, entran después digamos, a limpiar los pabellones cuando se realizan procedimientos. Y bueno, y por la edad de la misma gente y por el costo que tiene la autorización, simplemente se designó como vigilancia y no sacar la autorización. O sea, no tenían el tiempo para hacer el curso de protección Son auxiliares de radiológica. aseo. Exacto, sí, son de higiene. Ahí el problema está en que están ingresando a una zona, digamos, controlada. Claro, sí. Entonces, la pregunta ¿es necesario o no el porte de dosímetro en ese caso? ¿Se desempeña u opera? ¿Opera no? ¿Se O sea, desempeña? Ahí- yo lo vi porque están en una zona controlada, por ende tienen que llevar un control dosimétrico. Pero allá de desempeñarse, finalmente encuentro que la autorización de desempeño es como, digamos, mucho en ese caso. En mi opinión, no sé legalmente cómo se ve, pero O sea, claramente sería necesario solicitarles que ellas tramiten, más encima de hacer un curso de protección radiológica. La verdad que no se condice con las labores que ellas van a desempeñar dentro de la instalación. claro, ya, entonces Pero me estaría parece bien adecuado, pero me parece adecuado llevar el historial dosimétrico. claro, exacto, sí, Ahora, sí, sí, sí. la pregunta es interesante porque si esa persona desarrolla una patología y dice, no, es que Exacto, yo la verdad limpio ese sector y desarrollé catarata o tengo la tiroides con cáncer, qué sé yo, ahí es complejo. claro, claro. Interesante. Pero por eso, llevándolo, no sé, al historial dosimétrico, que nunca su historial superó el rango crítico de alerta que emite el ISP, o sea, no habría, digamos, problema en ese caso por dosis, Se nos cae el a vista de componente punto legal, no sé. ahí don Alex quiere opinar ahí algo al No, respecto.
Cuando apareció la circular de 3337 del año 2014, los laboratorios que hacían dosimetría se sobaron las manos, porque la definición fue tan amplia que al que se movía dentro de pabellones, dosímetros. Yo tenía personas haciendo cursos. ¿Y qué hace usted acá? Yo hago higiene, pero mientras el equipo está operando, no, pues si termina la intervención y ya el equipo ya no está funcionando. Pero me enviaron para acá y estaban sufriendo haciendo el curso. Entonces, a raíz de eso, el ISP, el año 2016, hizo una interpretación y donde indicó, y esto es relevante, ¿ah? Indicó que en esas áreas, solamente aquellos que superan el límite de dosis anual de 1 milisievert deben ser considerados como personal expuesto y que deben cumplir con la normativa. Pero bajo 1 milisievert se consideran como públicos. Eso Ah. está en una nota técnica del ISP. ¿Y usted la puede señalar ahí en el chat? Voy a buscarla y te la ¿Ya? comparto. ¿Cuál es la referencia? Eso dentro estamos encuadrándola dentro de las facultades interpretativas del ISP, que otorga la ley. Ah, ¿o no? ¿Lo de Alexis? Así es. De hecho, tiene, el ISP tiene varias notas técnicas que complementan las diferentes interpretaciones que salieron en la circular 3337. Porque Perfecto. el hecho de cuando empezaron a tomar dosímetros, ocurrió que los laboratorios no dieron abasto y reportaban dosis de dosímetros que nunca habían enviado. Entonces quedó el despelote ahí y ahí tuvieron que ordenar y bajar la carga de dosimetría y por eso hicieron esta interpretación. Se nos amplía bastante el concepto de TOEP en estos casos que están señalando. Se nos vuelve más compleja la labor de calificar. Voy con otra pregunta mientras. Roxana Huerta pregunta, ¿qué sucede con los trabajadores del sector público respecto del Código del Trabajo? Mm, la verdad que el... Disculpa, Rolando, lo que pasa es que nosotros estamos contratados por otro sistema que es el estatuto administrativo. Sí, Y como ustedes no estamos tienen contratados conflicto por el laboral. estatuto administrativo y no nos regimos por el Código del Trabajo, el único articulado que nos valida, por decirlo así, aparte del estatuto administrativo, es el decreto 3 y el 133. Nos podemos agarrar de vino. Claro. Pero yo no Ahora, sé si la norma 184 es aplicable para el los Código trabajadores del del sector público. Trabajo señala que todo lo relativo o todo lo regulado en el Código del Trabajo aplica a los órganos de la Administración del Estado siempre y cuando esas materias no, eh, a ver, siempre y cuando estas materias sean conciliables con el estatuto administrativo o siempre que no fueran contrarias a ese estatuto administrativo. Yo me imaginé que iban a hacer esa pregunta a los funcionarios públicos. Claro, Porque, porque porque es bonita, ¿no? Es bonita la obligación legal del empleador. ¿Ah? sí, porque al final somos, o sea, ante la ley y de acuerdo al decreto 3 somos expuestos y de acuerdo a la circular B23, 27 también somos expuestos. O sea, la condición de trabajador expuesto no cambia porque tu situación contractual es distinta. Al No, no, final son contrario. empleadores distintos, pero la exposición ocupacional es la misma y yo creo que desde esa lógica debiese aplicar el artículo, pero te lo preguntaba porque de repente pasa que en la administración pública muchas autoridades tienden a bypasear esta parte de, no, que nosotros estamos regidos por otra ley, nosotros estamos contratados por otra ley o estamos bajo el amparo de otra ley y por lo tanto no aplica. Yo en mis muchos años de práctica he escuchado más de una vez esa frase. Entonces, por eso te lo preguntaba respecto de la aplicabilidad del artículo 184 en relación a este tema que estamos viendo ahora. Y lo otro que te quería comentar, que un poquito más abajo yo escribí también, porque yo estoy de acuerdo, o sea, tú puedes darle vigilancia dosimétrica a la gente que esté dentro de un área controlada, pero obligarlos a hacer el curso, a tener la certificación y a obtener la licencia, no tiene mucho sentido. Yo tengo administrativas que les doy vigilancia dosimétrica, pero no les mando a hacer el curso, no son parte
del proceso clínico, no son parte del proceso imagenológico, no toman examen, no atienden pacientes, son personal administrativo o personal auxiliar de aseo, que se les llama en los hospitales. Y una vez tuvimos un impasse con la Seremi de Salud de la segunda región que exigía a rajatabla que no, y que todos los que se desempeñaran dentro de una instalación reactiva, todos deberían tener licencia porque todos están dentro de la instalación. Y cómo lo hicimos para frenar un poco esto de no tener que mandar a una persona de aseo que muchas veces no tiene los conocimientos y un sufrimiento para ellos hacer el curso. Nos basamos un poco en lo que dijo Alexis en esta nota técnica que dice que todos los que tienen, se consideran expuestos a todos los que sobrepasan el milisievert anual. Todos los que tienen dosis menores a milisievert se les considera público, pero tuvimos que basarnos un poco en esta referencia técnica del ISP, porque también yo siento, y es una opinión súper personal, que las autoridades no tienen un discurso común. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. O sea, lo que dice la Seremi de Antofagasta no muchas veces tiene relación con lo que dice la Seremi de la primera región, o de la metropolitana, o de la sexta, o de la octava. Ahí hay un poco de repente una actitud media discrecional de la aplicabilidad de los artículos, los reglamentos. Gracias por la acotación. Comulgo con lo que acaba de decir. ¿Fernando? Sí, Diego. No, Eduardo Espinosa. Ah, don Eduardo, disculpe. Sí. ¿Qué tal? No, ¿Cómo está? sí, mira, un poco estaba yo tratando de imaginarme el caso que tú presentaste y, y la pregunta, tengo varias preguntas. Eh, ¿Hubo un diagnóstico médico por un oftalmólogo especializado para Sí, sí. decir que esas cataratas eran, digamos, producto de radiación ionizante? Lo Es la primera. segundo, Ya. ¿sí? Lo Sí, sí, sí. segundo es que había un vestidor que tenía una fuga de 42 microsievert hora. Sí. Ya, bueno, yo sacando la cuenta acá, si yo tomara 30 escáner y yo fuera público, ni siquiera ocupacionalmente expuesto, con esos 42 microsievert hora, en realidad llego a 3.500 microsievert año o 3,5 milisievert año, porque estábamos hablando de 42 microsievert hora, o sea, y cada escáner sin contraste y con contraste, hablemos de unos 20 segundos por la fase no contrastada y unos 20 segundos por la fase contrastada. Entonces, si yo sumo 30 exámenes o pacientes, voy a tener, y al año, voy a tener 3,5 milisievert año, ¿ya? Que está lejos de los 70 milisievert que mostró el dosímetro. Eh, yo no estoy ni a favor ni en contra, digamos, del tema de la condena ni nada, sino que estoy tratando de ser como enjuiciar un poco cómo se analizaron estos factores para llegar, ¿no es cierto?, a decir que efectivamente este trabajador tuvo un daño Mm. laboral producto, digamos, de la no protección, porque no hay, digamos, un registro de cuánto, por ejemplo, él recibía en la sala de comando, donde él, me imagino que permanecía de forma habitual durante su jornada laboral, ¿ya? Ahora, no sé si a veces también se dan los casos, y ahí ya está, digamos, fuera del caso en particular, que los trabajadores trabajamos en más de una parte, un hospital, después en la tarde en una consulta, después pituteando, en fin. Pero respecto a las preguntas que yo te hice, me gustaría si tú tienes algún antecedente concreto o cercano. Ya. Todo relativo al caso que expuse, ¿no? Correcto. Don Eduardo, la causa en sí tiene 150 páginas y la sentencia es extensa. Yo la revisé, pero dada la extensión de la ponencia, yo no puedo llegar aquí toda la prueba que se rindió en juicio. ¿Ah? Pero la verdad es que esta persona acudió a la clínica alemana, aquí a la clínica Las Condes, estoy viendo la sentencia aquí frente a mí, y todos los diagnósticos apuntan a que se vio afectado por una lesión a consecuencia de una radioexposición. Y lo que hace la jueza, que no tiene conocimiento sobre protección radiológica y que se aboca a decir cuestiones de índole laboral, la verdad es que ella hace un juicio hipotético en base a la prueba llegada, testifical, pericial,
respecto a los informes que evacuó la Seremi de Salud, respecto al informe que evacuó el IST, respecto al informe que evacuó el ISP. Entonces, con toda esa prueba, la jueza llega a la siguiente conclusión. Yo tengo la convicción necesaria para atribuir la carcinogénesis, las patologías que se diagnosticaron, a la exposición, a la sobreexposición a radiación ionizante. En consecuencia, yo condeno al empleador, que incluso ni siquiera mantuvo una labor de abstenerse. Realmente fue un actuar negligente de parte del empleador, de ahí que condena. Ahora, insisto, esto, solo la causa da para todo un seminario, porque uno la puede, para analizarla en detalle, se requiere mucho tiempo, y dado en 30 minutos no puedo. Pero en definitiva, eso es las razones. Ahora, si gusta, yo le puedo expedir a usted la sentencia, donde latamente ahí la jueza hace los razonamientos y llega a las conclusiones. Pero no se basa solamente en los partes de los médicos, sino también en todos los organismos públicos que evacuaron los informes. Claro, sí, no, me imagino que Ahora, más que nada ahora, condena el dolo de varias cosas que se le advirtieron y más acompañado, digamos, de de estos diagnósticos de médicos, ¿no es cierto? Que me imagino que ellos son especialistas en este caso, porque no hay especialidad de efectos radioinducidos, ¿te fijas? mm, No hay un especialista, al menos yo no conozco en Chile, un especialista en efectos radioinducidos. No sé si alguien conoce algún especialista de ese tipo. Porque estamos hablando de efectos determinísticos, ¿no es cierto? un médico, claro, un médico oncólogo seguramente, a ver. No sé si hay otra opinión ahí. Bueno, me faltó una cosa que es importante, que usted sabe mucho más que yo, pero todo va a depender de la radiosensibilidad de la persona. Aquí el tecnólogo médico, un joven de 31 años que difícilmente va a poder desarrollar estas patologías, aquí estoy leyendo lo que dice la sentencia, sin Sí, sí, antecedentes familiares respecto de cáncer o catarata, la prueba testimonial, los informes los informes que evacuaron el Instituto de Salud del Trabajo, el ISP, la SECHEN incluso, informes dosimétricos, biológicos, etcétera, no fueron desvirtuados por la parte contraria, es decir, por los abogados del centro imaginológico. Entonces, usted tampoco desvirtúa la prueba que llega al demandante, nada que hacer. claro, claro, ¿Ah? perfecto. Entonces, la radiosensibilidad del demandante hay que tomarla en consideración. Y me dice una persona joven, Tenemos personas con manos levantadas. Diego, voy a partir así como la tengo acá en orden, Diego Solís. con cierto interés. Sí, No, eh, buenas permiso. noches a todos. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Rolando, por la excelente presentación. Yo nada más quisiera agregar algo. Yo creo que calculo hace exactamente un año atrás tuvimos esta presentación, no la parte legal, obviamente, pero sí la parte técnica con Cristóbal. ¿Ya? Cristóbal también fue de los que desarrolló la nota técnica. Y estas mismas consultas que tenemos todos ahora, ¿ya? Él mismo también las pudo resolver. Muchos, tal vez tienen gente administrativa, gente que entra a una instalación reactiva, gente que está en medicina nuclear y tal vez ahí sí aplica, otros no, pero, y tal vez puede existir también la sobrepoblación de gente que está calificado como todo y tal vez necesariamente no lo necesita, no lo requiere, y eso solamente nos está aumentando los costos de vigilancia, ¿ya? Porque a la vez también esta gente que tú le estás dando dosímetro, le vas a tener que dar una autorización de desempeño porque tienen que ir a la par, ¿ya? El 3 y el 133 tienen que ir de la mano, no pueden ir de forma separada, ¿ya? Y a su vez también tienes que proporcionarle vigilancia médica, ¿ya? Y eso también te va a aumentar los costos, ¿ya? Así que, ¿cuál es la gracia de la nota técnica? Ser riguroso en el sentido de establecer bajo los criterios que ellos establecen, criterios de aplicación y criterios de extensión, ¿cierto? A quienes se les va a asignar el dosímetro y quienes van a estar bajo vigilancia, ¿ya? Yo creo que esa duda la podríamos resolver tal vez en la siguiente presentación que viene en 2 semanas más, ¿ya? Eh, para muchos que también tienen la misma consulta, y gracias Alexi por compartir, también la hemos compartido a través del chat de los OPR varias veces. Quienes tengan la consulta, yo creo que sería muy bueno que eh, puedan mirar el texto, ¿ya? Sin embargo, recuerdo muy bien que Cristóbal nos señaló a todos,
Esto es una guía, pero ustedes también tienen que sentarse a meditar en sus puestos de trabajo y evaluar las condiciones a quienes van a considerar expuestos y a quienes no. ¿Ya? De acuerdo a sus manuales de protección radiológica que cada institución tenga, ¿ya? Porque todas las instituciones, como ustedes bien lo han dicho, todas funcionan de manera totalmente distinta. Tenemos instituciones privadas, instituciones públicas, inclusive entre ambas instituciones, sea pública, también hay diferencias respecto de cómo es el ejercicio del trabajo, cómo son sus funcionarios, ¿cierto? Si existe la posibilidad de que un servicio como, por ejemplo, la urgencia, ellos tienen dosímetros, ¿será posible que ellos los podamos eliminar del control dosimétrico? Consultas que uno de repente se plantea y estas son las instancias también para resolverlas. Así que yo los invito, los convoco a todos a leer las notas técnicas porque tal vez existe una sobrepoblación de personal expuesto. ¿Ya? Así que gracias, eso es lo que quería yo aportar, chiquillos. Podemos continuar con las preguntas y las manitos levantadas. Voy a ir con las siguientes preguntas y manitas levantadas porque hay harta y también llevamos harto tiempo. Así que vamos con José Luis Rodríguez, que también tiene ahí su manita levantada. ¿Aló? Ahí está. Hola, no, iba a decir que Claudio está primero que yo, Ah, con la mano levantada. me aparecía usted. Bueno, ya no importa. Esto es como para discutir largo y tendido. Bueno, hay varios países que tienen en su reglamentación el tema del milisievert anual y que a partir de ahí para arriba es que se considera dosimetría y todo lo demás. En Chile, desgraciadamente, pues que está en la norma, en la nota técnica del ISP, pero no, la ley dice otra cosa, las normas y cada CEREMI va a tomar la decisión que quiera. Pero no quería hablar de eso. ¿No? Sí, no, sí, ya. No, Rolando, quiero referirme al caso, a ese caso. Ese caso, alguna vez yo estuve discutiendo con varias gente. Realmente, desde el punto de vista técnico, muy malo. Más allá de que yo creo lo que se condenó ahí fue a la empresa por no darle todos los elementos. Pero 70 milisievert es muy raro que lo haya recibido de una sola. Si estaba tan mal plomado y tan mal todo eso, mucha gente más debería tener dosis muy elevadas, no solamente 2 personas o una persona ahí, y de una sola Eso solo él vez. demandó, ¿ah? Solo él ¿Eh? demandó. Solo él demandó, ojo. Sí, no importa, pero se hace todo el análisis y estuvimos hablando de eso ahí. Esos 70 milisievert suena a que puso el dosímetro en el escáner, tú me disculpas, pero Eduardo Espinosa y muchos aquí van a entender eso. Puso el dosímetro en el escáner para irradiarse. Si te fueras a ver el caso de la Católica Medicina Nuclear, que también una demanda, pero que fue a través de la SECHEN y que la SECHEN perdió en su momento, ¿ya? Eh, la parte técnica de números es compleja, es compleja. 42 microsievert en el vestidor no justifican 70 milisievert en un dosímetro. El tema de las radiolesiones es muy difícil, y aquí hay varios que pueden saber de eso, de demostrar. Es muy difícil, incluso el cáncer de tiroides o lo que sea, la catarata. Es decir, para que le dé catarata radioinducido tiene que trabajar en hemodinamia, no con un escáner, no con un equipo de rayos, pues directamente en los ojos. A menos que él se expusiera directamente dentro del escáner, ahí. Lo que él está recibiendo es dosis totalmente dispersa. Yo creo que el castigo, el dolo, los 50 millones, fue simplemente porque no se proveyeron todas las seguridades que demandaban. Pero los numeritos no ameritan eso. Y 70 Ya. milisievert, a ver, lo que el valor de dosis a partir del cual uno esperaría, el tema, incluso con radiosensibilidades diferentes y todo, uno esperaría efectos determinísticos, estamos hablando de 100 milisievert para arriba, o mucho más, y de una vez, no en pocas dosis. Si tú puedes compartirnos, bueno, algunos de los que le interese, porque a mí me interesa mucho, ese caso, para analizarlo desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista legal de los abogados, sería muy bueno. La sentencia la acabo de expedir al grupo para que la Excelente. lean. Pueden leerlo. Y ahora, bueno, ahí les puedo indicar cómo se entra a la causa para ver todo el detalle, las pruebas que se rindieron. Eso ya, para el que esté interesado, eso lo puedo suministrar.
Ahí están los levantamientos radiométricos, seguramente que se acompañaron. Pero ustedes Eso. comprenderán que el que falla en definitiva esto es un abogado, es un juez. Sí, Y sí. a la prueba que la llega tendrá que fallar. Y obviamente aquí en Chile, y créanme lo que les digo, no hay tribunal en Chile que no falle a favor del trabajador. O sea, uno va a pagar al tribunal. Uno va a pagar nomás. El empleador va a Sí, no, pagar. sí. Tendría que ser un trabajador súper imprudente, que se haya cortado con la galletera o que quería cortarse, en fin, siempre el empleador va a pagar a los tribunales. Siempre pro reo, o sea, pro operario, perdón, pro operario. Ya, ya. Oye, y para terminar, ¿has ¿Sí? podido estudiar la causa de los conflictos y la Chechen en la época en que Ese es hubo una contaminación? tema delicado, José Luis, sí. Eso ya Pero esa es buena. eso tiene que ir con derecho nuclear. Ya, eso es lo que me gusta, digamos. Eso fue objeto de la tesis. Eso duerme. Eso, para efectos de querer indagar, se puede hacer. Pero desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de tribunales, eso está muerto, está prescrito. Sí, Los 10 no, años ya sí, han sí. transcurrido. Y la Pero, verdad es que, pero eso y la es un verdad es buen que caso. es un tremendo caso y desde el punto de vista fáctico es llamativo porque según lo que se relata es que un suboficial a eso de la 1 de la mañana va a los camarines, ya pelados, levántense, hay un derrame de líquido en un laboratorio, estamos en el, no sé, para los que sepan, estamos en la En lo recinto, Aguirre. la Aguirre, en el recinto nuclear de la Sechén, que antes era administrado por el ejército. Y llega este suboficial, los levanta, vamos, tomen sus toallas, sus pertenencias personales para secar este líquido que se derramó en un laboratorio. Bueno, al año siguiente se mueren dos pelados, conscriptos, se mueren porque desarrollaron cáncer de hueso. ¿Cómo se llama la enfermedad? ¿El cáncer de la sangre? O, Leucemia. Leucemia. leucemia, en fin, y serán Sí. jóvenes de 19, 20 años, y la verdad es que ahí hay un daño nuclear, ¿ah? Eso puede prosperar en tribunales como una acción por daño nuclear. Lamentablemente se demandó extemporáneamente porque el plazo para demandar eso son 10 años contados del daño nuclear. Bueno, demandaron eso en 2017, ya no hay una posibilidad. Pero es un caso interesantísimo, a mí me encanta, pero lamentablemente no me he sentado a recabar información y las eché ahí. Usted sabe que se han sucedido muchos No, directivos, no. eso acaeció en el gobierno militar, luego, ¿para qué? A ver, mira, ¿para qué estamos con cosas? En la Chechen ocurren y seguirán ocurriendo accidentes, incluso internos, ahí. Fuente ahí. Y todo se esconde y todo no sale de ahí. Ya, no, pero eso, te agradezco lo del veredicto, Y, lo de la sentencia. y dejamos Eso. pendiente lo de la medicina nuclear, la norma técnica. Bueno, Eh, hay cosas, hay cosas. Ya, Ya, vale. gracias. Vamos con Claudio Mancilla ahora. Hola, ¿me escuchan bien? Súper. Sí, Primero, muchas gracias, Rolando, por tu presentación, muy buena, muy buena. Quisiera comentar que desde lo técnico coincido plenamente con Eduardo y con José Luis. Creo que hay una opinión independiente a ellos, pero coincido a que, claro, quizás falta más información técnica para poder decir que todo esto tuvo problemas radioinducidos, ¿no? eh, 45 microsievert hora, si son IDR y no en concepto de KDR, pues no te justifican los 70 milisievert de un dosímetro y sí, yo sospecharía que esos 70 milisievert del dosímetro pudieron perfectamente ser producto de dejar el instrumento en la sala en el centro del TAC, darle ahí un escaneado al instrumento y después volver a colocármelo. Entonces, pero yo creo que sí, se condenó a la empresa por dolo y por todo lo otro que comentaba, por todo el otro tipo de negligencia que sí tenía la empresa. Entonces, estos tipos de casos yo creo que son súper buenos para poder comentarlo y para poder integrar la parte regulatoria legislativa con la parte técnica en Chile. Sí. Y eso es lo que te agradezco mucho y ojalá puedas seguir mostrándonos más casos de esto para nosotros poder seguir estudiándolos y poder seguir aprendiendo de ellos. El IAEA tiene mucho de las lessons learned, que son las lecciones aprendidas, y las publica cada cierto tiempo. Y creo que en Chile debiésemos tener mayor publicación de
las cosas que han sucedido, los accidentes que han ocurrido, los fallos que han aparecido con este tema, porque así aprendemos todo de esto. Así que muchas gracias, Rolando, y excelente exposición. Gracias. Rolando, disculpa. Espera, antes de darle el paso a las personas que están esperando, que hay personas que hicieron preguntas hace mucho rato. Entonces voy a leer las preguntas que estaban pendientes en el chat para No que... es que la sentencia del chat ahí, bien extensa. No, pero dentro de que estaba leyendo el chat hay muchas que van con el tema de la nota técnica y dosímetro y como en la próxima charla va a estar Cristóbal, yo creo que él va a ser como la persona idónea para responder todas esas preguntas que van a ser como más específicas. Pero acá hay preguntas que tienen que ver, por ejemplo, alguien pregunta, dice, tengo una duda, la legislación establece la obligatoriedad de que los funcionarios cuenten con las autorizaciones de desempeño especial, etcétera, pero indica si estas deben cancelarlas el trabajador o el empleador. Ya. Respecto a esa inquietud, yo la verdad es que encuentro una contradicción respecto a lo que les señalé de ese reglamento sobre higiene y seguridad del trabajo que señala que es el empleador el que deberá costear las capacitaciones de los trabajadores. Porque finalmente el que está trabajando a cuenta ajena son ustedes, los tecnólogos médicos. Estoy en el sector privado. Entonces, ¿quién debe costear esas capacitaciones? ¿Por la normativa? Parece que el empleador. Pero en la práctica parece que no. Salvo que se le imputen las remuneraciones, ahí se acuerda con la capacidad de negociación que tenga el tecnólogo médico con su respectivo empleador. Pero la normativa que señalé, el 594, yo entiendo que el empleado. Esa autorización de desempeño o operación. Que hay otra, la última pregunta y después vamos con Alexis y vamos a finalizar con Roxana para que después demos término porque ya son pasaditos las 10 de la noche por tema. O sea, la última pregunta en el chat es, entonces, ¿qué pasa si un dosímetro en la lectura trimestral salió elevado con 7 milisievert y la persona firmó conforme a la lectura? Ahí lo voy a abordar desde el punto de vista jurídico. Esta persona que firmó conforme tiene conocimiento de las externalidades negativas que tiene la radiación ionizante en su cuerpo. Véase lo que ocurre con la persona que nos nombró anteriormente y la persona que hace aseo. ¿Tiene conocimiento de los nocivos efectos biológicos que tiene la radiación ionizante? Difícilmente, creo yo. Entonces ahí el empleador, eventualmente esta persona, si desarrolla alguna patología o se ve afectada en el devenir por ello, por verse expuesta, podría demandar y eso no, la verdad que no la va a eximir para nada. Bueno, Porque acá está- la colega que hizo la pregunta dice que la persona es tecnólogo médico. Más Bueno, grave. eso es lo interesante de esto, que se puede ventilar en tribunales, porque no es lo mismo la señora Juanita que tiene la verdulería a un tecnólogo médico que tiene el conocimiento y sabe las externalidades. ¿Ah? Entonces eso se pondera en su caso y ahí depende del tribunal. Bueno, usted, señor, es profesional, lleva 15 años como tecnólogo médico, ¿cómo no va a saber? En cambio, la otra que hace aseo o una tecnóloga médico recién egresado es distinto, eso se pondera caso a caso y va a depender de la prueba que se rinda. Sí, o sea, de hecho, justo comenta que es como una colega que ingresó hace poco, o sea, que había ingresado recién y le hicieron como otra colega la hizo firmar. Eso es lo que está comentando acá en el chat. Pero en definitiva es lo que tiene que hacer, o sea, porque el empleador, si tiene la obligación el empleador de enviar trimestralmente la dosimetría, el historial dosimétrico al ISP, supongo que tendrá que firmar el trabajador que está al tanto, digamos, de la dosis que absorbió. No creo que haya reparo en aquello. Y eso también demuestra que es un empleador que se preocupa, digamos. Por eso se puede mirar de ambas perspectivas, tanto la parte demandante como demandada. Vamos a ir con las últimas dos personas, con Alexis, que está hace ratito levantando la mano. No, está muteado. Mm. Quería complementar las dos partes, lo técnico, y yo comparto de que lo técnico puede que dicte otra cosa, Mm. pero desde el punto de vista de lo legal, cuando el empleador le entrega un dosímetro a un trabajador, el empleador está reconociendo que está expuesto a un riesgo, y en este Sí. caso enfermedad profesional. Entonces, no podemos entregarle un dosímetro al que pasa por ahí, porque ahí nosotros cualquier enfermedad que tenga relación con el agente, se tiene que hacer cargo el empleado. Eso dicta la ley civil 744. Para argumentar también, esa ley tiene un reglamento que es la calificación de enfermedades profesionales
que indica que la exposición a radiaciones ionizantes produce cáncer. ¿Qué cáncer? Cualquier tipo de cáncer. Entonces, frente a eso, podemos argumentar todo lo técnico, que especialista, pero como lo hizo salomónicamente el juez. O sea, eso El, pro- corresponde. el problema de don Alexis está en la imputabilidad de ese cáncer, porque esa persona fumaba, tomaba, viajó mucho por el mundo. Eso es complejo. Sí, pero ahí es donde, bueno, Y en ojo, ¿ah? algunos casos, Y ojo que la empresa demandada se asiló en aquello. Señaló que la persona era fumadora o que mucho de juerga. Interesante eso que se haya debatido. sí, pero es lo mismo para los trabajadores que están expuestos a sílice. La silicosis, el diagnóstico es muy parecido a lo que te causa el fumar, ¿ya? Pero si usted no hace nada al respecto, usted asume a la enfermedad, ¿ya? Entonces, por eso que en el tema de la calificación de enfermedades profesionales, usted muy bien dice que en los juicios la demanda va. El empleador no se la va a quitar. Lo único que va con los argumentos técnicos que puede entregar es reducir la demanda, pero no se El lo va a monto quitar de indemniza- encima. el monto indemnizatorio Exacto, el que se disminuye. El monto indemnizatorio. exacto. Y para finalizar, solamente dejarlo ahí en el tintero, ¿qué pasó con la demanda? Porque ese era ese era un juicio que era ganador con lo que pasó con en Nueva Aldea, el año 2005. ¿Ya? Usted, ¿Para qué vamos a eh, seguir? ¿No es cierto? David contra Goliat. otro caso interesante. Bueno, ¿para qué? Con Muchas gracias. última preguntita antes de finalizar. Roxana, ¿está por ahí? Hablando de accidentes, yo fui partícipe de un accidente en el año 98 en el hospital de Antofagasta. Y por eso estoy de acuerdo con lo que dice José Luis en el sentido de que estas cosas hay que transparentarlas, hay que estudiarlas, porque es la única manera de que aprendamos a no cometer los mismos errores. En el hospital se perdieron 3 cargas de cesio, 137. Vino la comisión, se hizo una investigación, se hizo un sumario, y fue bien, una situación bien desagradable. Em, y adivinen quién encontró las cargas de cesio. Yo, yo me llevé el premio. O sea, hicimos todo un operativo de seguridad y las buscamos con detector. O sea, no les voy a hacer el cuento corto. Se dieron vuelta por todo el hospital. Las lavaron, las esterilizaron, las empaquetaron, las llevaron a la utilización, volvieron a pabellón, de pabellón a oncología. Literal, se pasearon por todo el hospital. En ese pasearse por todo el hospital, varias personas interactuaron con el material radiactivo sin obviamente saber que el material radiactivo estaba dentro de instrumental médico esterilizado y transitó por el ascensor, por urgencia, pabellón, el hospital, medio hospital. Vino la asistencia, hizo una investigación y no se podían encontrar y las buscamos ya. O sea, la persona que supuestamente las perdió insistía que las había sacado y las había guardado, pero yo había revisado la bodega y me había dado cuenta de la anomalía y hice la denuncia y nunca pudo la persona comprobar que lo que decía era verdad, no tenía elementos de prueba para comprobar que efectivamente había guardado las cargas en la bodega. Y las cargas no estaban ni remotamente en el lugar donde debían estar, las encontramos en una consulta médica guardadas con un montón de material estéril, y cuando abrimos el material estéril sin pensar que podían estar ahí, abrimos Ah, y me cayeron a mí sobre el cuerpo, sobre el piano. Así que imagínense. Hasta examen citogenético nos hicieron a las 19 personas que fuimos directamente o indirectamente afectadas, dependiendo del tiempo de exposición, dependiendo del grado de exposición, se hizo toda una reconstitución y en base a eso se determinaron las dosis y la afectación de la salud y todo eso. Pero vivir una situación así es bien estresante porque al final ahí te das cuenta que la protección biológica es un trabajo en equipo. Alguien, tú puedes seguir todas las reglas del juego, portarte bien, hacer bien tu trabajo, ser riguroso, pero si alguien en el equipo no hace bien el trabajo, son muchas las personas que se van a ver afectadas. Entonces esto es educación constante. claro. Yo así aprendí, de la peor Bueno, manera, pero Qué buen testimonio el tuyo. Vamos a tener que hablar después. sí, después ahí les voy a relatar después a Rolando todo lo que pasó
pormenores. Imagínense en un hospital lo que significan los gremios, los sindicatos, el manejo de la prensa, terrible, terrible, terrible. Fue una situación que no se la doy a nadie. Por lo menos nadie se... Por eso que yo estoy de acuerdo con lo que dice José Luis, porque a pesar del nivel de exposición que tuvimos, no los 19, 4 o 5 personas fuimos los más expuestos, sobre todo la gente que lavó el material y estuvo en contacto directo con el material sin saber que estaba dentro de los dispositivos. Las dosis no fueron menores, fueron bastante altas, pero acercándose al límite anual. Solo una persona traspasó el límite anual de dosis de acuerdo a la legislación vigente. Y gracias a Dios nadie tuvo afectación de salud. Pero la psicosis colectiva que tú creas dentro de una organización, eso cuesta mucho después bajar esa psicosis colectiva y ese temor a lo desconocido, porque con la radiación hay más de mito que de realidad de repente. Entonces, tuvimos un año educando a la gente para que la gente se quitaran las aguas y se calmaran los ánimos. Salimos hasta en la cuarta y al estilo de la cuarta y decía, me acuerdo, imagínense, un condoro radiactivo en el hospital de Antofagasta, así decían el titular de la cuarta del año 98. Imagínense. Entonces, ¿cómo manejas eso? Difícil. No estoy hablando solo de lo legal, hablando del clima organizacional. Bueno, para finalizar, bueno, íbamos a finalizar con Roxana, pero justo Sebastián tiene la manito levantada, así que le vamos a dar la oportunidad a él igual para hablar. Ahora sí. Hola a todos. Yo tengo una duda bastante específica. No pude ingresar al inicio de la presentación, así que no sé si es que habrán hablado de este tema. Pero yo leyéndome autorización de desempeño en instalaciones radiactivas, en el punto 1 me autoriza a desempeñarme en la instalación, pero en el punto 2 dice que nos faculta para la manipulación u operación directa de equipos de generadores de radiación ionizante, de primera, segunda o tercera categoría. Entonces la duda que tengo yo es dónde saco una autorización de operación para manejar un escáner, ¿ya? ¿Quién está facultado para manipular tecnecio en el transporte? No sé si me explico. En primera categoría, SECHEN no regula, entonces eso está bastante claro. Pero mi duda queda en segunda categoría, porque a mi entender, casi todo el mundo toma como la autorización de desempeño que te autoriza a manipular equipos, sobre todo lo que es el área de TENS, color Arcosen, pabellón y cosas de ese estilo. Entonces no sé si me podrían ayudar con esa duda, porque la autorización de desempeño dice expresamente que no están autorizados a operar los equipos. Gracias. Ahí Roxana, Sí, nosotros hicimos una consulta, se pidió un pronunciamiento a la Contraloría porque hasta antes de la emisión del decreto 90, ¿cierto, Alexis? Hasta antes de la emisión del decreto 90 del año 2018, existía el decreto 1790. El decreto 1790 decía que el ejercicio de la profesión, en este caso de la toma de exámenes radiológicos, estoy hablando de segunda categoría específicamente, era parte del ejercicio de la profesión del profesional tecnólogo médico. Del profesional tecnólogo médico y los auxiliares que se llamaban en ese tiempo de enfermería o técnicos paramédicos de laboratorio, radiología, banco de sangre, radioterapia, corrígeme Alexis si me equivoco, que solo podían acompañar y apoyar en la labor del profesional, pero la operación de los equipos era responsabilidad del profesional que contara con título profesional, especialidad y acreditación. El año, si no me equivoco, 2018-2019, apareció el famoso decreto 90, que derogó el decreto 1790, indicando que ahora los paramédicos o técnicos de nivel superior, ya sea de la especialidad de radiología laboratorio, podían ya tomar exámenes bajo la supervisión de un profesional, pero no especificaba cuál profesional. O sea, dejaba más laxo, dejaba más abierto el campo, y de hecho yo me acuerdo que el Colegio de Tecnólogos del año 2019 presentó una queja a la Contraloría y presentó una queja formal en el sentido de que eso era invasión de campo profesional y era atentar contra la exclusividad universitaria, porque ese año se abrieron los SAR, ¿se acuerdan los SAR que eran dependientes de los CEFAM? Y en los SAR iban a haber equipos de rayo y equipos de laboratorio supuestamente para descomprimir los servicios de urgencia de los hospitales,
Y en esos SAR se iba a contratar paramédicos, entonces esta ley vino como a corroborar eso, a decir, efectivamente, ahora este personal técnico o paramédico va a poder operar los equipos bajo la supervisión de un profesional. Como eso es tan abierto el concepto, porque así sale en el decreto, lo que te está diciendo que ese profesional puede ser una enfermera, un kinesiólogo, una matrona, no necesariamente un tecnólogo de imágenes o un profesional más específico del área. Y esa es una pelea que lleva ya varios años el Colegio de Tecnólogos y yo de verdad ya no sé en qué va eso, pero que el decreto 90 está vigente y es el que opera y es el que fiscaliza y regula, esa es nuestra realidad ahora. Ahí, Entonces, solamente para intervenir un poquito, era efectivamente se reconocía a quienes podían operar equipos, tecnólogo médico, médicos radiólogos y biólogo, odontólogos. Todo el exacto, resto era para supervisar. Solamente, o y para sea, tenían que apoyarnos, trabajar bajo supervisar. Y la circular B3337, ellos hacen una exclusión, que la autorización solamente se entiende para exponerse a radiación, pero no faculta para para operar, operar equipos. Y que para eso porque tiene que hacerse referencia a normativas atingentes del momento y capacitaciones propias de cada equipo. de cada equipo. Porque en el fondo, cuando tú haces el curso de protección radiológica básico y la persona obtiene la licencia, ¿tú qué le estás dando a esa persona? Le estás dando nociones básicas de protección radiológica. No le estás enseñando a usar el KB, el MA, no le estás diciendo cómo opera el equipo ni el funcionamiento técnico. Solamente le estás dando las nociones de protección radiológica para que sepa cuál es el deber ser dentro de una instalación radiactiva, cómo se tiene que proteger él y el equipo con el que trabaja. Por eso se hizo esa salvedad en la licencia de desempeño, ese aclaratorio. Claro, pero mi duda es que pudiese venir Ceremi, fiscalizar a un tecnólogo que esté operando un equipo, que él solamente cuente con licencia de desempeño y decirle por qué está irradiando si esta autorización no lo faculta, así como se comporta Sechen, por ejemplo. Ya. Lo que pasa es que, Esa es mi duda ya, expresa porque no sé dónde podríamos obtener ese tipo de licencia. nosotros, ¿sabes qué hicimos en el hospital? Nosotros nos agarramos de la acreditación. La acreditación de calidad establece en competencias del recurso humano, no me acuerdo el ámbito en este minuto de la característica, pero en competencias del recurso humano en el estándar de acreditación de atención cerrada y atención abierta, establece que el recurso humano tiene que tener las competencias para operar equipos. Por ejemplo, una enfermera que va a manejar un monitor de signos vitales un monitor invasivo respiratorio, lo mismo aplica para tecnólogos, lo mismo aplica para matrona. Cuando es manejo de equipo, nosotros nos agarramos de ahí, nos agarramos de la acreditación y del ámbito de recursos humanos, competencias específicas del recurso humano. Establece que los tecnólogos tienen que ser tecnólogos y tienen que mostrar títulos, y las enfermeras enfermeras, y las matronas matronas, y en el caso del manejo de equipamiento específico, nos agarramos de esa característica de la acreditación y es la que le mostramos a la autoridad, porque tú tienes razón, pues una cosa es que yo esté dentro de la instalación reactiva y cumpla con la norma del 3 y del 133, y otra cosa muy distinta es el trabajo técnico propiamente tal de la especialidad. Pero así lo hicimos nosotros por lo menos en el hospital. Bueno, chicos, vamos terminando acá. Muchas gracias a todos los presentes, gracias Rolando por la charla, gracias a todos, a las preguntas, a Roxana, su caso que entregó. Bueno, antes de finalizar, si pueden prender sus camaritas para que nos podamos tomar una foto grupal final y recordarles la próxima charla que es en 2 semanas más, el 8 de mayo, que va a estar a cargo de Cristóbal Guerrero, que es prevencionista de riesgo, trabaja en el ISP, justo en el área de radiaciones, y justo va a hablar de nota técnica, de TOE y de dosímetro. Así que muchas de las dudas que surgieron hoy van a poder ser respondidas por uno de los expertos y uno de que creó una de las notas técnicas. Así Camila, que, camarita, dime. ¿puedo decir unas palabras? Sí, obvio, obvio. Quiero abusar de su confianza, de su tiempo, pero quiero agradecerle la atención, la paciencia, un día miércoles a las 9 de la noche, igual es tarde. Y principalmente creo que cambié la forma de exponer esta vez porque traje un caso práctico que se ventiló en tribunales y es más fácil de entender que hablar simplemente teórico o jurídico, que a veces es más complejo. Así que para otra eventualidad, como bien señaló alguien, será buena idea traer causas que se hayan ventilado en tribunales para que todos ahí conversen y qué les parece, cómo falló el tribunal ahí, tirarle la oreja. Eso es todo. Gracias. Ya. Bueno, ahora pongámonos bonitos para la foto.
El Diego va a sacar la foto. Ah, sí, que él nos diga cuándo estamos listos. Ok, déjame ver, ya. Ahí vamos. 1, 2, 3. Perdón. De nuevo, una más. La última. Ya, bacán. Estamos súper bien. Muchas gracias. Estén atentos al canal de YouTube también, que vamos a ir subiendo las presentaciones ahí. Y bueno, revisen